Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy tenemos dos estrellas nuevas en el canal. Bueno, hay una que ya conocían quizá. Ingeniero Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, ingeniero Oscar González de... ¿Qué tal la audiencia? Aquí del arquitecto Abraham Cota Paredes. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por ser parte de esta serie de Olivos. Me encantaría que puedas compartir tus conocimientos, ¿verdad? Con la audiencia. Tú has sido el encargado de realizar toda la estructura, bueno, la empresa. Platícanos, ¿qué fue lo que se te contrató y cómo trabajan ustedes en específico en esta obra? Sí, nos contrataron la estructura de concreto reforzado, desde la cimentación, muros, losas, traves, todos los armados, inclusive de castillos pequeños, hacer los armados y los cuelan los albañiles, ¿no? Y en esta parte que estamos viendo es el sótano, la cochera del sótano, donde tiene un detalle que es concreto aparente enduelado. Y como pueden ver aquí tiene la duela cortada antes de ponerse en su respaldo, que tiene un diseño propio del arquitecto. Y aquí es donde ya está colocada una cara aparente, donde falta cerrar la otra cara aparente, y aquí están los tableros donde estás pisando, arquitecto, y la duela que se va a colocar ahí. Y es duela, no es corte de triplay, sino es duela completa. Entonces no aguanta mucho porque empieza a trabajar cuando pierde humedad y el sol, pero tiene un diseño diferente con el triplay cortado, que da como más vivo la veta y se nota diferente. Cada quien tiene su forma de verlo, pero es un acierto para verlo como más natural la textura. O sea, hay gente que decide hacerlo con triplay. Así es, corte de triplay, porque el triplay tiene estructura de laminado, si lo puedes ver aquí, y todo está estofado y pegado. Entonces tiene como es laminado, tiene más estructura y trabaja menos. O sea, se hincha Sí, menos. se trabaja menos, se hace menos tostadas, se charolea menos esto, ¿no? Interesante, o sea, tiene más usos hacer una Tiene cimbra. mucho más, es especial para eso. Sí. De duela, ¿verdad? ¿Y de dónde viene el triplay? Ese triplay debe ser chileno, Chileno. porque es de pino. También hay nacional, pero yo creo costo-beneficio, los chilenos tienen muy buena producción. Ellos en Chile sí tienen una cultura de reforestación, ¿verdad? DVD. O sea, yo creo que aquí con temas propios del país a lo mejor se saltan muchos reglamentos y muchas leyes y políticas de reforestación. Sí, porque tanta madera pues debe de ser porque sí la reforestan. Muy bien. Pues ¿cómo vamos ahorita en tiempos? Se va a colar el viernes, estamos en martes. Ya se terminó toda esa escuadra, ya está completa, alineada, llegada a las cuñas. No sé si en otro video vieron estas son las cuñas, pero no se ve. Explícanos. Si vieron aquí, tenemos un alambrón que tiene unos conos para que peguen. No sé si te puedes ver uno, Osvaldo. Y la cuña, mira, ajá, mira, ahí te va. Con uno, mira, si quieres verlo por acá. Estos moños se colocan aquí. Aquí topa, en estos dos, se topa la cimbra para que quede en su distancia. Estos muros son de 15, entonces aquí topa el otro triplay. Mira, pásame una madera, ese pedacito, Osvaldo. Aquí topa el otro triplay y ya tiene su esto. Y se acuña, se pone aquí un barrote. Pasa una cuña, ¿no tienes una cuña? Sí. Las placas metálicas que están allá por favor. Ah, mira, esa que está arriba. Arriba, hay una suelta, arriba. Ahí, se quema. Mira, ayúdame, maestro, para ponerle aquí una... No, bueno, aquí va la estructura, llega acá, un barrote, y se empieza a acuñar de aquí a aquí, aquí, y como ves que tiene un relieve donde se empieza a apretar todo. Buenísimo. Entonces, si lo ves acá, yo creo que quedaría mejor visto. Aquí todavía va un polín y se acuña, que se apriete todo. Entonces no tengan... Van de cada lado. Van de cada lado. O sea, esto es doble cara. Y aquí tienen las cuñas. Y cuando tú ves un concreto aparente que tienen como unos circulitos, son estos conos que quedan embebidos, se sacan,
se rompe aquí y queda el cono en el concreto aparente. En el concreto. Por eso son estos hoyitos, jóvenes. Así es. Buenísima explicación, ¿eh? Sí, mira, aquí está ya, Ajá. aquí falta y aquí donde se van a poner las cuñas. Aquí están colocando del otro lado y se hacen unos orificios aquí. Y una pregunta, ¿por qué se le colocó este triplay sobre la duela? Mira, hay otra forma de hacerlo, no tener respaldo y ponerlo mucho más junto, Ajá. pero cuando hacemos un tapiz que tú diseñaste, que va a corte de 60, 120, 80, es mejor plasmarlo en el triplay y hacer tu acomodo como tú quieras la estética, Ajá. que andarlo haciendo en el aire donde no tenemos dónde clavar. Entonces, para si va a tener un acomodo de un diseño propio del arquitecto, es mejor tener un respaldo y plasmarlo en el triplay de las medidas que tú quisiste la duela. Es interesante, o sea, siempre tiene que haber como esta subestructura. Puede que no, si es menos riesgo, lo que pasa es que aquí tendrías otros 2 barrotes y sería con la duela. Pero para evitar temas, o sea, es más seguro hacerlo con un respaldo y sobre todo cuando tenemos que seguir un patrón de diseño. Excelente, excelente, excelente. Pues entonces dicen que ya colamos el jueves. El Viernes. Viernes. Es que nos comimos un día esta semana. Es cierto. Y se va a colar hasta esta cara, ¿verdad? Sí. Toda la escuadra, aquello, y una escuadra que tuviste en el detalle de la fachada. Sí, también. sí, sí. Y la escalera, me parece, ¿verdad? Y la escalera. ¿Nos podrías dar una explicación, lo que me comentabas, sobre la cantidad de acero que tiene? Sí, mira, En apariencia, esta escalera, pareciera que es poco, ¿verdad? esta escalera va a trabajar muy poco le faltan ahí en el lecho superior le faltan como unas palomitas, unos bastoncitos en el lecho superior que nada más van cortos, pero la realidad es que está cargando en 1.20. Esta escalera tiene de ancho 1.20 y es mínimo lo que se esfuerza en flexocompresión en concreto de reforzado, ¿no? Más bien, y todos los que ves tú longitudinales trabajan por temperatura, que cumplimos Que son estos. así es, el varillín El varillín. trabaja a temperatura y la carga viene en el sentido corto. ¿Qué significa que trabaja por temperatura? O sea, por reglamento, o sea, el concreto se dilata y se contrae. Ujú. Entonces le metes como si fueran las mallas, las capas de compresión, las mallas en las banquetas o algo. Haz de cuenta que lo que hace cuando se dilate el concreto, agarra un poco la dilatación del acero, pues que se dilata mucho menos. Entonces lo que hacemos es, te pide el reglamento un porcentaje de acero por temperatura, que son las dilataciones del concreto. De acuerdo. O sea, ayuda a que dilate menos, Ayuda a que dilate, se expanda menos a que expanda menos. Ajá. y tengan menos fisuras y todo eso, trabaja diferente. Y esas palomas que dices que van en el sentido corto. Va en sentido corto en el lecho superior. Ahí estás viendo el armado del lecho inferior. Ah, Entonces, todavía le ok. faltan unos anclajes en las orillas del lecho superior que son por cortante, por asegurar el apoyo. Ok, ok. ¿Y esos cada cuánto van? Lo vamos a meter a cada 25. O sea, cada que hay una varilla de 3/8 Vamos a meterla intercalada. intercalada. Ujú. Ok. Pues quedó ancha esta escalera, ¿verdad? Quedó de 1.20. 100, ¿no? Está bien. Bien, porque te va a ser una escalera, pues yo creo que va a ser media principal, porque tú te estacionas y vas a subir siempre por esta. Ajá. Digo, tú eres el experto en el proyecto, pero Sí, quedó sí, bien. sí. Sí, es que a veces el 1.20 como que, digo, ya estoy acostumbrado a hacer todo chiquito, entonces Sí. 1.20 ya lo siento grande. Pero no, ¿verdad? Está normal. A mí se me hace que es una escalera pues casi principal Sí, sí, va a ser la que del ustedes acceso todos los diario a la días. casa, si te Ujú. estacionas. Entonces, para mí, metiendo un poco en tu especialidad, pero yo creo que es una escalera bien cómoda y que no te sientes apretado, ¿no? Inclusive si sales con las bolsas del mercado y todo, pues aquí perfectamente subes, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, que por aquí también van a meter muchos muebles, ¿verdad? Entonces, tiene sentido. Sí, bueno, puedes volarlos por el otro, pero bueno. Muy bien. ¿Y aquí qué tipo de cimentación teníamos? ¿Cuál fue el cambio que hicimos acá? Aquí el proyecto venía, que no calculamos nosotros, venía que era un relleno de tierra compactado en capas y haz de cuenta que si fuera como una gradería de parque, forjar los escalones sobre la tierra. Entonces, por temas de humedad y todo, te sugerí que mejor metiéramos una rampa con cimbra muerta, que es el triplay que ves que se va a quedar ahí, y no generamos entre los muros, no generamos una tierra y aparte se forja la rampa y luego los escalones. Entonces no estás en tema de humedad porque no estás contra terreno.
Claro. Entonces evita muchos temas de filtraciones de humedad. O sea, ya abajo de esta rampa que va a quedar decolado de concreto, ya no hay nada, va a quedar Hay aire. vacío. Hay aire. Entre dos muros de concreto. En algún momento, la primera vez que hice una casa así, me preocupaba el vacío, que algo se hubiera a generar ahí en ese hueco, pero no, no pasa nada absolutamente. No tienes acceso a nada de humedad ni nada. O sea, no tienes problema de eso. De acuerdo. Digo, no sé cuánto hiciste la casa, pero creo que no has tenido una garantía de esa, ¿no? No. Entonces, por eso. Mi miedo era que se acumulara algún tipo de gas, así como que en ese hueco vacío, que no tuviera acceso. No tienes problema. Muy bien. Y ya todo lo que es a los lados de estos muros, pues ya todo se compacta con tierra. Aquí sí, ¿verdad? Ah, sí. Este es un muro de contención. Ajá. O sea, tú tienes del otro lado terreno, tierra compactada. ¿Sí podemos caminar por aquí? O vas a tener, sí, adelante. Ya estamos empezando a compactar, de hecho, acá. Ahí se puede ver. Peligrosísimo eso, ¿eh? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, hay que meterle o hacemos las escuadras o metemos los conos de naranja de protección de punta de varilla. Sí, Pero yo creo que ya, si no hay nada aquí, ya haz las escuadras. sí, porque aquí ya no va nada, ¿verdad? No, de este hay que hacer escuadra. Acá sí llevas muro todavía. Sí, a este Pero de llevas acá. un muro, ajá. Ujú. A este no. Pero hay que hacerles escuadras. Pero este ya es un muro de mampostería. Ese es un tema importante que fíjate, el tema de la seguridad en la obra es algo que en México y en Latinoamérica en general creo que estamos atrasadísimos. Me mandaron un documento, un seguidor del canal, un documento que no me acuerdo dónde, qué país era, creo que es suizo, todo con dibujos de cómo hacer sí, cómo no, cómo sí, cómo no, todas las prácticas en la obra, te lo voy a pasar, Sí, está bien. súper bueno. Bien. Por ejemplo, para colar, te hablan de que tienes que generar toda pues ¿qué le podemos llamar? Un andamiaje de madera para que cuando cueles camines sobre el andamiaje Claro, sí, en un muro. y no cueles parado Sí, encima sí, del muro, sí, sí, metiéndole sí. ahí. O sea, ¿cómo lo vemos? Digo, yo también soy constructor, pero ¿cómo lo ves tú también en cuanto a costos, el generar toda esa infraestructura? Porque al final de cuentas es lo mismo con las losas, ¿verdad? Creo que en teoría se tiene que generar como que todo un perímetro de ese mismo andamiaje en todas las losas para que siempre tengas como un lugar donde pararte o que no te caigas. Mira, generalmente tienes donde pararte en la cimbra de adentro de la casa. Ajá. Y lo que se llaman tiras de corte o frontera, que son las de afuera, que es como la parte vertical de la cimbra, donde va Sí. la losa, generalmente trabajas de este lado seguro, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo dobles alturas, que aquí va a ser el caso, pero ahorita no tenemos, sí metemos una cimbra de respaldo, un tapial, Sí. para que trabaje la gente ahí. O sea, sí pagamos una parte cuando creemos que es más inseguro, pero por lo menos que es el trabajo día a día del carpintero, ¿no? Ajá. Cuando aquí colamos esto, por ejemplo, sí, fíjate que aquí sí, por tema de costumbre, costo, lo que sea, en este tipo de muros, a veces el que esté colando, no le generamos un tapial o un andador para colar, ¿no? Ajá. A veces sí, a veces no. Depende también la situación de cómo está la altura y dónde pueda pisar o no pisar. Pero, por ejemplo, pero sí es un tema de que a lo mejor aquí el único, bien, ahí está el maestro parado, ¿no? Como lo ves, ¿no? Pero es la parte que está plomeando la cimbra, ¿no? O sea, él se va a bajar en este momento. Pero sí, yo creo que estamos en temas de seguridad todavía tercermundistas, ¿no? Y es que esa parte también se tiene que agregar al presupuesto, en teoría, ¿verdad? O sea, uno tiene que poder considerar todo, que hace que se eleve el presupuesto y aquí en México todo lo queremos lo más barato posible, pero creo que sí es bien importante el que al final se considere, ¿verdad? Porque Sí, sí, fíjate, donde están trabajando continuamente en las Ajá. alturas, sí generamos tapiales y pisos falsos, Pisos falsos. para que pise, o sea, para que estén trabajando, ¿no? Sí generamos, pero a veces, por ejemplo, sí lo omitimos y o no nos importa tanto por cuestiones de costeo cuando es temporal, como, mira, ya se bajó. Entonces, Ajá. cuando es temporal, a veces no generamos el tapial completo. Y también las circunstancias, porque ahí, como todos están trabajando, yo creo que les perjudica más que les beneficia y les estorba más un tapial donde trabajar, ¿no? Porque ahorita lo que están haciendo es colocar las tapas y plomearlas, ¿no? Sí, pues es un tema ahí que todavía no, creo que lo tenemos muy pendiente y tenemos que mejorarlo. Sí, tenemos que ser muy puntuales, porque a lo Ujú. mejor vienes a la obra y dices, mira cómo está, pero a lo mejor si tú analizas la situación es mejor que no tenga eso, Ajá. que tenga. Tenemos que ser más puntuales en eso, pero sí, si tú ves temas de protecciones contra Estados Unidos, primer mundo y eso,
Pues sí, todavía, nomás que ya, pues te lo pagan el presupuesto por la reglamentación, ¿no? Pero también es mucho de las prácticas. Mira, Pecas, ¿y tu casco? Nuestro casco. Sí, 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 todos deberíamos de tener casco acá. Y yo no me lo puse por el solazo, pero siempre tenemos un pretexto, ¿va? Por eso Sí. los albañiles no se lo ponen, pues porque les incomoda, porque mira, ¿qué hago? ¿Dónde está el casco? ¿Quién sabe, va? No, pues póngaselo. Qué milagro, chaval, con usted. Yo, Eh, espacio. Yo, ¿Y aquí cómo quedamos? ¿Cuándo podemos ya quitar completamente toda la siembra? No, ya se puede quitar O- completamente, pero por ejemplo, en la otra ocasión, el colado anterior, colamos la losa de planta alta de esta zona. Ajá. Entonces, por cuestiones de que estamos cargando en un colado y se puede acumular el concreto en ciertas, ponemos unos puntales nada más de protección para que no esté, inclusive vibrando durante el colado de la planta alta. Entonces, esto es nada más temporales, ya se pueden quitar. Ok. Y aquí ya le bajamos bastante, ¿va? Pecas a la tierra, al nivel. ese es el nivel que viene. Ya va muy abajo. Este ya va abajo, ¿verdad? Estoy diciendo a este nivel que viene altura. Media ala, media altura. Sí. Sí, sí, sí. Un tipo este. Y media altura de la lala, sí. También se trata abajo porque el pista llega a media altura. Ok. Muy bien. Pues si quieren, sacamos la lista de los extras. Vamos revisando. Vamos a ir a los pendientes. Ajá. Bien. Ustedes díganme, ¿cómo empezamos? ¿Con todo el video? Con todo el video, que la gente Sí, sepa. para que tenga. Pues es Sí, que, mira, del presupuesto inicial, tomamos en las losas, los muros y los elementos verticales como columnas o castillos en los armados. Ujú. Es lo que estaba presupuestado, que es lo que nos pidieron a través de Ceci, que es la que te ayuda en esta obra, ¿no? Como Ujú. tu segundo. Y después nos pidieron unos muros que habían quitado de concreto, que son a los costados de la fachada. Inclusive uno no teníamos considerado en la madera. Tuvimos que comprar más madera para realizar la escuadra que tú ves en la fachada, de la ¿Cuáles? parte derecha. Tendríamos que verlo acá, no sé si alcanza a verlo. A ver, a ver. O si quieren, volvemos a bajar. Mira, esta escuadra, la que ves allá, Sí, la que está colindando con el vecino. sí, sí, sí. ¿Esos ya Es- estaban considerados? No sé por qué se lo pidieron a Osvaldo que lo quitaran de presupuesto. No sé si vas a tener un cambio de proyecto, pero no sabemos por qué. No, es que esos siempre estuvieron, pero sí Si estaban quieres- en el cálculo si inicial. si quieres, Estaban en el cálculo. más bien tenés que tocar el tema con Ceci. Ahí. Ok. Si quieres, lo vemos con ella. No sé si vaya a venir o lo vemos en otra ocasión con ella Creo que, en la oficina creo o, que va a tardar un o en poco. una llamada le podemos contemplar, ¿no? Ok. Y es eso, los temas de los muros de concreto laterales, que no sé por qué nos pidieron que no, y los temas de las rampas de escalera, que también las teníamos, ¿no? Y estos de acá, ok. Sí, porque inclusive ni las tomamos en cuenta porque tu cálculo venía con relleno, no venía con estructura la planta de sótano a planta baja. Y la rampa de planta baja a planta alta sí venía con estructura, Ajá. pero nos pidieron que quitáramos las dos del presupuesto. Ah, o sea, tampoco está contemplada la otra. No, en el presupuesto que te mando ahí de extras están contempladas las dos rampas. Ok. Ok. Bueno, pues hay que revisarlo. Se me hace muy raro que esas dos L's no estén, porque en teoría, pues todo tendría que estar. O sea, no Ahí entiendo. tendríamos que tocar con Ceci y Baranda. Pero ¿están seguros ustedes Sí, que sí. no? Sí, de hecho, tengo un mensaje. ¿Tienes un mensaje? Sí, tiene Escrito soporte. y todo. Sí, ahí. Que si le agregaba los MC4, que esos son los MC4, y me dijo que por el momento no. Es que, a ver, según yo recuerdo, había uno que estaban a los lados que eran de sótano, pero que al final no existían, que iban pegados a la Es que restricción. en realidad no iban desde el sótano, nacían en cimentación de planta baja. De hecho, vienen Ajá. en cimentación de planta baja y vienen marcados. Más que en los planos no venía como tal el detalle. Ya en la otra revisión mandaron ya el detalle. Ok, Cómo iba a ser el MC4 con su zapata. ok, ok, ok. Bueno, pues hay que revisar eso. Nomás lo checamos con Ceci y pues si se tienen que agregar, se agregan. Eh, el punto que yo quisiera que tratáramos, a ver si nos puede ayudar un poco el presupuesto, es este muro, ¿no? Que les comentaba que pues, se coló prácticamente en 3 partes. Ujú. Y yo no se los quise demoler, pues porque ya estábamos ahí. Sí, demolimos lo que estructuralmente consideramos que no era lo ideal Ajá. y que no valía la pena salvarlo. Entonces, y también por imagen. ¿Qué se demolió?
un muro que estaba acá, este muro que está allá, se demolió el muro que estaba allá. A este de acá. Sí, Sí, no, es- pero yo, este de abajo se- pero yo me refiero a este. Sí, mira, no, el problema aquí en el colado, digo, tú estuviste más, Osvaldo, en el colado, Sí. pero lo que sé, si me equivoco, me dices, me corriges, es de que cuando empezaron a colar, empezó a fallar la cimbra de arriba, Sí. por culpa de unos maestros que ya no están ahorita, que no cuidaron su calidad de su hinchado, ¿no? Ajá. Cuando vimos que había problemas, terminamos el colado a ese nivel y volvimos a arreglarlo y colarlo en otro colado, lo que faltaba hacia arriba, ¿no? Que no tienes tema de calidad estructural porque se cortó horizontalmente y las conexiones son varillas, ¿no? Entonces no tengan ningún tema de estructural, pero sí entiendo que no es lo ideal y la imagen que da cuando un maestro, el último, el que te tiene que dar la calidad y eso falla, ¿no? Pero el día del cual se tomó la decisión de hacer eso por temas de calidad también, en vez de andar demoliendo después la parte, se coló en dos niveles, pero fue eso, ¿eh? Sí, 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 entiendo, pero me gustaría que lo consideraran, pues, los extras que estamos Sí, llegando. sí, mira, estaban considerados porque inclusive nosotros tuvimos muchos retrabajos con el tiempo de lluvias, Sí, que se regresó el drenaje, no le pusieron un check y nos inundó todo y nos tiró cimbra que ya teníamos colocada. Digo, Osvaldo tiene todo el respaldo Sí. de lo que te decimos. O sea, créeme, arquitectos, que si hacemos los pros y contras, qué cobramos y qué no, estamos absorbiendo esa parte de retrabajo, ¿no? De tiempo de lluvias que son vicisitudes, ¿no? Y también tú no sabes que el drenaje se va a llenar y te lo va a regresar, ¿no? claro. Porque tu descarga que tenías se regresó, no sé si supiste que se Sí, sí, regresó se regresó. el colector la infraestructura que tiene del coto ahí en la calle, Ujú, se saturó y se regresó. claro. Sí, hizo falta esa válvula check. Sí, sí, digo, nadie sabe hasta que no pasa cómo te va a aventar o que el colector qué tan saturado va a estar. Claro. Son cosas que nos pasan en muchas obras que no estamos contemplando, ¿no? Y así como asumimos que tenemos riesgos, pues ni te lo mencionamos, nomás si valoramos todo, creo que todavía estamos poniendo algo de nuestra parte, pero sabemos que son cosas de obra, ¿no? O sea, se te pueden salir de la mano a cualquiera, ¿no? No estamos exentos de checar todas las cosas y más cuando es un tema extra del fraccionamiento y no es un tema de cuidado de obra, ¿no? Porque lo que te pasó a ti, una en 100, una en 200, una en 50, no sé cuánto pasa, ¿no? Ujú. Creo que a otro vecino se le inundó, pero ya con la casa Es el problema, por ejemplo, cuando haces más sótanos terminada. que estamos abajo del nivel del colector, lo que tienes que tener cuidado es siempre tener un check, ¿Viste lo una que pasó válvula con la check. casa del TEC? No supe. ¿No? ¿Este año? Sí, es que hubo una inundación ahí y tenía sótano. Y lo que yo no entiendo por qué se inundó si no tienes, pues al final un drenaje, o sea, Sí, se puede inundar que de la banqueta te inundes. ajá. Pero Si no tienes un drenaje la adentro, otra es un drenaje que tú estás abajo del colector. Si no pones una válvula check es que nomás tengas el sentido del flujo en un lado. O sea, si yo estoy aquí, yo descargo hacia allá y se abre el check. Cuando el drenaje se satura y me va a meter agua, se tapa la válvula y ya no generas para acá. Entonces, no sé si por falta de experiencia de los constructores o cualquier cosa, no se le pone una válvula de check de drenaje, sobre todo sanitario, porque el pluvial lo tienes que generar en un pozo de absorción. Entonces, una válvula check que pero son por ejemplo, fíjate, si vamos a decir que tenían la válvula check y tenían, no sé si un pozo de absorción, si el drenaje ya viene lleno, ya no va a salir nada de adentro hacia afuera, ¿verdad? Ajá. Va a tener, Tampoco se va a regresar, pero no va a poder salir. pero va a tener el de Macías de tu pozo de absorción. Pero el de Macías va a ir al drenaje que ya va saturado, es a lo que voy. Sí, pero vas en el nivel de arriba. Si lo bajas para bombearlo, puedes tener ese problema. No sé si me explico. Todo lo que te generes de abajo de sanitario, tú lo sacas a un cárcamo. Si no te dan los niveles del colector o del drenaje sanitario, tú lo tienes que generar a través de un cárcamo con una bomba de lodos. Entonces, haz de cuenta que tú mandas el sanitario con una bomba de sótano hacia tu drenaje. ¿Ok? Pero si tienes toda la descarga de arriba, mandas un tubo hacia descarga por gravedad, pues no lo bajas y lo subes. Ajá. Pero a lo que voy es que si se va por gravedad, pero viene llena la línea, no se va tampoco, ¿no? No, te tendría que llenar, por ejemplo, el peor de los casos podría ser que el baño de tu planta baja empieza a sacar, pero nunca te llena toda la casa arriba, ¿no? No sé si me explico un poco. O sea, no alcanza a sacarlos.
No, no alcanzas a sacarlos si tienes el drenaje en tu planta baja a tu colector. Primero te sale en las alcantarillas. Primero se regresa así. Primero se sales por la calle, pues. Ujú. Porque tu tapa de tu pozo de visita Ajá. está más abajo que tu baño, en planta baja. No es el caso del sótano. Claro. Por eso ves muchas alcantarillas saliéndole borbotando agua. Porque ya está lleno el Y colector. sale primero ahí Ujú, que, que en las que no, casas. que en las casas. Porque está más abajo el nivel. Correcto. Ya. Que no es el caso de los drenajes de sótano. Entonces ahí es cuando se te llena el sótano, Así es. Si no tienes una válvula check. si no tienes una válvula check. Pero también entonces durante esa lluvia no debes de bajar, vamos a decir que no debes de abrir la llave. No hay problema porque tú tienes un cárcamo, tienes una cisterna, tienes un tanque Bueno, hasta donde que se llene. así es, pero como no estás generando, pues ¿cuánto estás generando? En No una lo vas a tormenta, llenar. pues, o sea, nunca lo vas a llenar. El baño, una regadera, nunca lo vas a Pero en llenar. una tormenta con pluvial. No, pero el pluvial va a tu pozo de absorción. Pero ¿y si no tienes pozo de absorción? Bueno, Ahí sí. no, entonces vas a tu nivel de casa contra colector. Ah, entonces tú dices, se va de tu casa y sale en la calle. Así es, a ese nivel. Ah, Tú tienes tu pozo, sí, si no tienes, pero todo el mundo, aquí en Guadalajara, por Aquí en reglamento, Guadalajara. tenemos que tener pozo de oye, pero de que también ya no lo están permitiendo, ¿verdad? Ya he visto. Por ejemplo, hay muchos fraccionamientos que el diseño está para que no tengas pozo de absorción y mande los pluviales a nivel de banqueta Ajá. y lo mandas a través de un rebosadero y lo mandas a la calle y en la calle se van a las bocas de tormenta. Pero ese fraccionamiento, muchos de interés social, que no van a poner pozo de absorción, están diseñados así. Tu pluvial se va a tu calle, a tus colectores. Pero haz de cuenta que todo el diseño y las ingenierías están hechas para que así funcione tu drenaje pluvial. Ok. ¿Y por qué entonces en los fraccionamientos de interés social no consideran el pozo de absorción y en los fraccionamientos, pues vamos a decir, un poco de mayor Yo creo que por valor? temas económicos y el nivel de captación de es muy poca la captación de un terreno de, ¿qué te gusta? De 5 metros de frente por Desde cuántos 80 metros cuadrados. Así es, entonces es muy poca la captación de las azoteas y el jardincito que te da. Yo creo que es un tema, pero es más tema de, no sé si es técnico, de legislación, de ayuda a vivienda, de interés social, van a ser otros temas. Ok. Muy bien. Pues, ¿qué nos falta? Más o menos en tiempos, ¿cómo vamos? ¿Qué sigue después de este que colamos Mira, después de este colado viernes? siguen si estamos listos, podemos colar los remates aparentes de la rampa de sótano a la Ajá. banqueta. Ok. Si no está lista la cimentación o la parte esa de los trabajos nos va a afectar, empezamos a colar la losa de aquí para después colar la de planta baja y luego la de planta alta. O sea, tú dices dejar pendientes los dos muritos que van a quedar de la Vamos rampa. considerándolo ahí como no nos aceptaron, porque a lo mejor yo te voy a obturar todo el tránsito de tu obra. O metemos el lateral, lo llenamos bien y hacemos un temporal, una rampita ahí donde está. Vamos viendo cómo están los tránsitos de la obra para no estorbarnos, ¿no? O sea, el chiste sería más bien, dices tú, que rellenemos toda esta parte y que ustedes ya puedan empezar a sembrar. Sí, pero hay una parte, rellenamos aquí, hacemos una rampa y tu tránsito se vuelve pero tienes tu baño de obra. Sí. Ahí ya tendremos que valorarlo, ¿no? Pros y contras. Pero creo que sí valdría la pena que estemos sembrando justo después de colar, Pues vamos sembrando después de colar. por los ¿Por qué? tiempos. No, y también te voy a decir otra cosa, empieza a trabajar la duela. Ujú. Entonces, podemos recuperar la mayoría de la duela, que no se tuerza, luego después de sembrar. Para que se siembre. Con esa misma duela y no tener que recuperarla al 100% toda. Ok. O sea, no usarías charola, usarías la siembra de madera. No, porque también va aparente. La losa. No la losa. Tú me dijiste la losa o los muros de remate. Ah, no, yo decía la losa. Ah, es que nos vamos, o sembramos los muros o sembramos una losa. Nos vamos a estorbar con los dos. ¿Tú qué consideras que es mejor? ¿Terminar los muros primero? Te voy a decir, yo considero los muros primero, mientras que no te afectemos tu tránsito de obra completo. ¿Pero por qué? ¿Por qué afectaría si quedarían Porque todos estamos en el trabajando espacio acá central? y estamos trabajando acá. Ajá. Y está el baño que tenemos que quitar, yo creo. Para estar. Pero vamos valorándolo con Ceci, porque a lo mejor Ceci tiene un plan que no sepamos nosotros. Vamos también tocando baranda con ella. Sí, porque también la otra sería empezar a sembrar para ya colar y darles trabajo a los albañiles. Ya tienen aquí, ahorita ya podemos descimbrar. O sea, tú puedes atacar esta parte de atrás, enjarres, azoteas, todo, ya puedes atacarlas. Hormigones. Todo puedes atacar de esta parte. Ok. Y vamos a decir que entonces empiezas a hacer los muros
¿cuándo estaríamos simbrando la losa? Estos muros yo creo que los acabamos ¿nomás este muro o tienes otro muro también? No, son los dos nada más. ¿Y tienes el Es que acero? son dos muros chiquititos. ¿Tienes el acero ya? ¿Y zapata y Ya acero? está todo colado, la Pues yo creo zapata que y todo. en 10 días máximo tenemos que colar la siguiente fase de muros. Es que son dos muros bajos. Dame 10 días de colchón, que son 10 días naturales, no de trabajo, ¿eh? 10 días naturales, O sea, para simbrar y colar los dos. semana y media. Porque ¿Estás de son acuerdo? muritos que arrancan en 10 centímetros, ¿eh? Y terminan en 1 metro. Sí, este lado está más alto. Bueno, este lado sí, porque trae las escalas. Vamos dándonos, después al tercer día que simbramos, 10 días, semana y media. Porque son 10 días naturales, no laborales. Ok. Y para estar simbrando y colando la losa de... En cuanto De planta baja. en cuanto te termine de simbrar, que no nos estorbamos, ya estamos simbrando la losa, o si no, que antes. El chiste es que no nos estorbemos. Sí. ¿Y cuándo calculas que estemos ya colando la última losa? Déjame hacerte un programa de obra porque no quiero al rato tener ya Sí, en video y, es- y hacerme yo la soga al cuello. Es que ya habíamos sacado... ¿Cuándo habíamos dicho que teníamos que estar colando esta losa de sótano? En teoría, los aparentes quedamos que en esta semana, cuando hablamos, Ajá. es que esta semana se colaban los aparentes. Estamos bien en Nada el más que programa. estamos bien ahorita como íbamos en tiempo, porque yo le había dicho que colábamos en jueves, pero vamos a colar en viernes. En Nada más viernes. nos atrasamos un día. ¿Y el entrepiso? El entrepiso, pues, es que por el problema del tránsito de la gente, Ajá. si nosotros simbramos la losa, entonces cada puntal lo ponemos a cada metro, entonces no les daría para ustedes estar moviéndose por abajo. Nosotros colamos el viernes, se podría estar desimbrando yo creo el lunes, martes, los muros, ¿no? Sí, colamos el viernes, el lunes ya podemos simbrar. Falta de simbrar este, ¿verdad? Falta simbrar este, ¿verdad? El chiquito. Sí, Todo ese va también. Sí. ¿Cuál? este muro, Ah, el de la bodega. Sí, pues ¿aparente también? ese va Sí, aparente también. a dos caras. ¿Y se contempla para el viernes el colado, Osvaldo? Sí, sí, ese está contemplado. Con ellos ya hice el programa y me dijeron que sí salían. ¿Ya la tienen habilitada esa? Sí, Tenemos el material. el material, todo ya. Por lo mismo se están apoyando entre las dos parejas para... O sea, hay 4 personas trabajando en los muros. Ok, pues tienen entonces martes, miércoles y jueves para terminar esos. Sí, Y esos no hay margen de error, ¿eh? sí. Tienen que quedar aparentes. Muy bien, pues bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Arquitecto. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos muy bien. Yo espero que ya en octubre, ¿creen que podamos tener ya las losas? No. ¿No? Octubre, arriba? octubre, hasta arriba. La última losa La colada en última octubre, losa. no. En noviembre te aseguro que sí. Sí, en noviembre tiene que ser, pero en octubre no crees que se logre? No, es que hay muchos procesos de colar losa, levantar muros. La bañilería también aquí en México es artesanal, no es como... Pero en agarrar- semana y media se pueden levantar, no son muchos muros. Yo tendríamos que sentarnos a hacer un programa exacto para no Sí. fallar los tiempos, ¿no? Porque ¿qué estamos? 17 hoy, A 17. 17 de septiembre. Es Y me mes y decías que medio. en 10 días, o sea, el 27, se están terminando de colar los otros dos No. chiquitos. Terminamos de colar el viernes, al lunes, dale 10 días de lunes. Ah, de lunes. Ah, bueno, contando el lunes, ¿no? Sí, el lunes, contando el lunes Ajá. son 10 días. Ok. Entonces no es 27, sería como el El 30. 4, el 3. Sí. El 3 terminaríamos, Sí, colaríamos. a mí me gustaría hacer el programa, pero ya en un escritorio sentado con Ceci. Ok, Para no dar ahorita a la cámara una fecha que no. inteligente. Porque al rato vas a sacar un video que dice, mira, no Claro, cumplieron. mira, aquí está el video, ingeniero. Así es. Está bien, me parece bien. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Cuáles son las redes sociales de Tesco? ¿Cómo los pueden contactar? No tenemos, a través tuyo, que tú eres nuestro agente de ventas, pero la verdad es que andamos ahorita bien de chamba y a través de la gente, la recomendación de la gente es la que nos ha dado chamba. Y inclusive Un correo. un correo, dale tu correo, Osvaldo. oswa.cortés11@gmail.com. Ok, excelente. Muchísimas gracias, jóvenes. Hasta pronto. Hasta pronto, joven. Cota Paredes, adelante.